capítulo número 21, vamos a leer, y el capítulo número 22. Capítulo 21 del libro segundo de los Reyes. Del capítulo 21 solamente leemos el verso 1 y 2. Y luego vamos a leer el verso número 19 y 20. Y después empezamos o leemos algunos versículos del capítulo 22, los primeros versos. Dice un fuerte amén si lo tiene, hermano. Dice la escritura: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Verso 19. De 22 años era Amón, hijo de Manasés, cuando comenzó a reinar, y reinó solamente 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Amén. Hasta ahí dejemos la lectura. Oremos a nuestro Padre Celestial para que Él nos hable por medio de esta palabra que hemos leído. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? Dios todavía habla, es un Dios de diálogo, y Él espera que tengamos oídos para oír. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu bondad. Señor amado, hemos venido delante de tu presencia, reconociendo tu poder y tu gloria. Y ahora, unidos, Señor, te presentamos a ti todas estas peticiones que han llegado hasta este púlpito, reconociendo que solo tú eres el único que tienes el poder para resolver todo problema, para sanar toda dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, sana los cuerpos. Señor, obra milagros y prodigios en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Recompensa la fe de cada uno de ellos, por la cual envían estas peticiones. Señor, y ahora unidos, te pedimos que tengas misericordia de ellos. Resuelve todo problema. Señor, ayuda a los hogares, a las familias, los problemas, Señor, entre esposos e hijos. Glorifícate, Dios eterno. Provee al necesitado. En el nombre de Jesús, atamos toda fuerza del maligno, todo espíritu de amenaza que quiera, Dios mío, amedrentar a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Señor, por todo lo que estás haciendo, porque tú estás tocando los cuerpos. Recibe la gloria, porque tú estás sanando toda dolencia. Recibe la gloria, Señor. Gracias, Señor amado. Asimismo te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Hemos leído, Señor, tu santa palabra. Necesitamos oír tu voz. Envíala, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús,
Danos un corazón sensible, un corazón, Señor, humilde, para recibir, Señor, tu palabra. Pero sobre todas las cosas, permítenos ponerla en práctica para, Señor, tener el provecho de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quise leer, hermanos, estas 3 porciones de la Biblia para que pudiéramos entender el mensaje, el tema que quisiera compartir con ustedes. Y es acerca, hermanos, de que debemos romper con los moldes del pecado. Debemos romper, hermanos, con todo molde de pecado. Cuando, hermanos, nosotros venimos a la vida cristiana, la vida espiritual, siempre nosotros hemos creído, y algunos así lo han manifestado, que todo lo que se practica dentro de la iglesia o lo que las personas hacen va precisamente acorde a la palabra de Dios. Y en el transcurrir del tiempo nos vamos dando cuenta de que hay personas que lo que menos hacen es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, el problema radica en que el ser humano es bien inclinado a imitar más lo malo que lo bueno. O sea, el problema no está en la palabra de Dios, en Dios mismo, no está en ellos. El problema está en el ser humano, que tiene una naturaleza pecaminosa que no le permite el poder agradar a Dios. Porque la Biblia dice que todos los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Para que la vida de una persona pueda agradar a Dios, es necesario, en primer lugar, que haya sucedido un milagro. Y ese milagro solo viene del cielo. Es el milagro del nuevo nacimiento. Es el milagro donde Dios rompe las cadenas y declara libre a la persona. Y desde ese momento esa persona puede tener el deseo de levantar las manos al cielo, de adorar al Cristo vivo y de deleitarse en su palabra. Yo no sé si usted se deleita en la palabra de Dios, pero aquí se habla de 3 personas, 3 reyes. El primero de ellos es Manasés. Tuvo un reinado muy extenso. La misma escritura señala que fueron 55 años que estuvo reinando. La primera etapa de la vida de él fue una etapa muy triste, muy terrible, porque este rey se dedicó a edificar lo que su padre había destruido. Su padre había sido Ezequías, un gran reformador, un hombre de Dios, un hombre que aún en el momento cuando estuvo enfermo, Dios le escuchó, le añadió más años de vida. Pero ahora su hijo, en vez de seguir el buen ejemplo y los pasos buenos de su padre, empezó a reedificar aquello que a los ojos de Dios era desagradable. Fomentó la idolatría, el paganismo. Además de eso, hizo pasar a su hijo por fuego, ofreciéndoselo en sacrificio a un ídolo. Y como si eso fuera poco, llevó la idolatría al mismo templo de Dios. Usted pudiera decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con Manasés? Si al fin y al cabo, si ellos vivieron casi 700 años antes de Cristo.
¿Y nosotros qué tenemos que ver con ellos? Tal vez en lo personal no tengamos que ver nada con ellos, pero en las actitudes que a veces nosotros tenemos, sí tenemos mucho que ver. Porque parece ser que la historia se sigue repitiendo, no en aquellos. Y yo alabo al Señor por aquellos que están en comunión con Dios y a pesar de que los años van pasando, son cristianos consagrados para la gloria de Dios. No sé si hay de esos aquí. Aunque sea por fe, levante su mano y diga gloria a Dios. El problema es cuando la persona empieza a echar mano de aquellos elementos que no glorifican a Dios. Manasés lo hizo. Todos los primeros años de su reinado se pegó una desviada terrible, tremenda. Dios tuvo que permitir que los capitanes del ejército asirio lo capturaran y lo llevaran preso a Babilonia. Cuando él estaba en prisión, levantó su clamor a Dios, y Dios, que rico en misericordia, le oyó. Porque no importa lo que el hombre haga, si el hombre se arrepiente de todo corazón delante de Dios, Dios lo perdona. Pero oiga, hay que hacerlo de todo corazón. No hay que hacerlo a medias. Hay que, hermano, entender ese punto. Dios al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. El hombre había sido muy malo. La tradición dice que mandó a cerrar por mitad al mismo profeta Isaías, que estaba en su apogeo en ese tiempo, y después apareció Jeremías. Pero imagínense, cortar a un profeta por la mitad. Prácticamente había cometido pecados graves, terribles. Todo porque él tomó el molde del pecado para formar su propia vida. Y yo quiero decirle algo, hermano: el pecado no trae ningún beneficio a la vida del ser humano. Todos los que en algún momento estuvieron caídos, que le fallaron a Dios, ellos pueden testificar que el pecado es la peor desgracia que le puede llegar a la vida del ser humano. No porque, hermanos, ellos no lo hayan disfrutado, porque en el momento que el pecado se practica, cualquiera lo disfruta, pero después la factura que le pasa es grande. Y ahí solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios puede, hermanos, ayudarle al ser humano. Después de Manasés nació su hijo, y el hijo de él, Amón, del verso 19 que leímos y verso 20, dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, al igual que su padre Manasés. Este Amón creyó, pensó que haría lo mismo que su padre. Lo que él no sabía es que Dios tiene un límite y que con Dios no se juega. Que Dios llega un momento en que dice: momento, puedes jugar con muchas cosas, pero conmigo no vas a jugar. Este rey le dio libertad al pecado, a la maldad. 2 años duró y Dios lo cortó. Dios lo cortó. El tercer rey, tercera generación, el 16º rey de Israel, rey del pueblo de Dios, el 16º rey, dice la Biblia que él bien pudo haber seguido los pasos de su padre, los pasos de su abuelo. Él bien pudo seguir con ese círculo de pecado, pero él no lo hizo así.
En el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 34, el verso 3 al 7, dice la Biblia que Josías, que es el 16º rey, hijo de Amón, su abuelo había sido Manasés. Él, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, hay una razón por la cual Josías no siguió el ejemplo, el molde de pecado de sus padres. ¿Y sabe cuál fue? En el libro segundo de las Crónicas, dice la Biblia que de 8 años era él, era un niño, y a los 8 años empezó a buscar al Dios del cielo. Es que, hermano, no hay edad para buscar a Dios. No menosprecien los niños. Algunos dicen, ¿y este mono qué puede llegar a aprender de la Biblia? Y si empiezan a desacreditar, a discriminar a sus hijos. 8 años tenía Josías y a los 8 años empezó a buscar a Dios. Significa que los niños pueden buscar a Dios. Significa que los niños necesitan la palabra de Dios. Si los viejos estamos arruinados, porque hay muchos viejos arruinados en la iglesia, viejos que dan mal testimonio, y digo viejos de tiempo estar en la iglesia, aunque algunos ya estamos viejos de edad también. No se haga el de a 15 cuando ya tiene 60. Sí, porque algunos teniendo 60 ya andan con la camiseta, ahí andan con sus grandes pulseras y sus grandes cadenas creyéndose cipotes de 15. Ya tienen 50, ya tienen 60. Deberían de estar pidiéndole a Dios el ser un buen ejemplo para sus hijos, pero no lo son. Son vanidosos, son malcriados, y lo que menos hacen es buscar a Dios. Pero los niños pueden, hermano, buscar a Dios. 8 años tenía Josías y empezó a buscar a Dios. A los 12 años, ¿sabe qué hizo ese niño? A los 12 años, en vez de estar jugando chibola, en vez de estar jugando trompo, en vez de andar elevando piscucha, en vez de estar perdiendo el tiempo en el ciber, en vez de estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, fue y agarró a los ídolos y dijo: esta basura no puede estar en el templo, para afuera. Empezó a poner todo en su orden, porque el celo de Dios estaba en su corazón a los 12 años. ¿Cuántos años tenemos de estar en la iglesia? Y lo que menos tenemos es celo por Dios. Y por eso Dios siempre tiene que estar hablando. Hasta en profecía nos dice: tu corazón se ha alejado de mí. Todo lo haces por profesionalismo, todo lo haces por compromiso, pero no hay algo que brote verdaderamente de tu ser. No hay una gratitud hacia Dios. 12 años tenía y empezó a poner todas las cosas en orden. Él bien pudo haber seguido el mal ejemplo de sus padres y de sus abuelos. Pero mire, hermano, yo he creído lo que la Escritura señala. Y la Escritura señala de que todo ser humano, sin excepción de razas, ni de estaturas, ni fisonomía física, Dios no hace excepción de personas. Y cuando Dios permite que un ser humano venga a esta tierra, trae un propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es que los hombres solo aparezcamos en este mundo y empecemos a crecer, y en un descuido de su desarrollo pegó un hijo, y luego pegó otro, y luego se buscó otra joven, y luego se llenó de hijos. O la mujer no nació solamente para tener hijos y tener hijos. Todo ser humano trae un propósito de Dios. Y por cierto, no es simple y sencillamente el propósito de la procreación.
hay un propósito más sublime. Hay un propósito más sublime. Y nosotros tenemos, hermano, que pedirle a Dios la dirección para saber, en primer lugar, cuál es el propósito por el cual Dios se reveló a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo, lo primero que le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios, que siempre tiene algo para el ser humano, le dijo: vas a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso al Señor? ¿Por qué te revelaste a mí? ¿Por qué te revelaste cuando habían millones de salvadoreños? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste compasión de mí? ¿Por qué no me dejaste tirado en el lodo, en la posilga, en la miseria? ¿Por qué? Y si se lo preguntáramos, Dios dijera: es que yo quiero revelar mi gloria a este mundo que está lleno de maldad y de pecado. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Dios no es que estemos calentando silla. Yo siempre he creído que los que venimos el día lunes somos la crema de la iglesia. Somos la esencia de la iglesia. ¿Se siente eso usted, hermano? ¿O se siente mediocre usted? Se siente una persona que no tiene sentido su vida. No es ni buen padre, no es ni buen esposo, no es ni buen cristiano, y no sabe el propósito de Dios para su vida. Estaríamos más perdidos que el mundo nosotros si ese fuera, hermano, nuestro caso. Pero yo creo que si estamos aquí es porque sabemos que el Dios del cielo quiere hacer maravillas y tiene propósitos con cada una de nuestras vidas. Cuando Dios se le reveló a Jeremías, en el primer capítulo, le dice estas palabras: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué está diciéndole Dios? Antes que fueras concebido, antes que fueras formado, te conocí, te amé, tenía un propósito contigo. Antes que nacieses, te vi santo, te santifiqué. Y además de eso, vi en ti que yo haría de tu vida un profeta de Dios. No vas a venir a ocupar un espacio más en tu nación, en tu país. No vas a venir a ocupar una silla más en la iglesia. La iglesia ya está llena de gente, hermano, que no está haciendo nada por Cristo. Debemos entender por qué Dios está con nosotros. ¿Por qué Dios está con nosotros? ¿Por qué Dios nos llena con su presencia? ¿Por qué Dios nos da de su poder y de sus dones? ¿Por qué Dios nos ha dejado esta Biblia en nuestro idioma? La Biblia no la ha dejado Dios para que la tengamos tirada. La ha dejado para que la leamos, para que aprendamos de ella. Y de algo de lo cual yo estoy seguro es que aquel que se sumerge en la Biblia le cuesta pecar. Le cuesta pecar. Pero el que no lee la palabra, ese en un solo deslizón se pega como que es tobogán. Y se revienta la cara, y se cae, y se vuelve a caer, y se vuelve a caer. Y como dice el proverbista, aunque anda todo morado de la cara, lo vuelve a hacer. Pero eso es para los cristianos que solo se emocionan. Pero nosotros no tenemos emoción. Tenemos un Cristo vivo que late, que hace que nuestro corazón palpite, que nos hace llorar, que nos hace sentir su presencia. Jeremías entendió el propósito. Hermanos, Josías empieza a restaurar todo, porque él dijo: yo no me voy a conformar al molde de mi papá, ni al molde de mi abuelo. Yo sé que ese Dios que está en los cielos es santo, y si Él es santo, yo debo de ser santo. Yo sé que el Dios del cielo dejó el templo para que allí se adorara y se buscara su presencia. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Si hay mediocres, pues que los haya. Pero como dijo Josué: yo y mi casa
serviremos a Jehová. Que se vayan al mundo los que quieran. El mundo no les va a dar nada bueno. No les recomendamos que se vayan. Lo que sí les recomendamos, porque mire, a veces la gente dice, es que yo me voy porque allí hay muchos hipócritas hay. Pero ¿y él qué hace? Si eso está bien marcado, que hay gente que solo va a servir como trampolín para que otros lleguen a Cristo, solo serán el puente para que otros lleguen. Eso es un hecho. Siempre va a haber gente así en la iglesia, pero nosotros ¿de cuáles vamos a ser? No todo es malo dentro de las congregaciones. Hay gente santa, hay gente pura, hay gente honesta, hay gente que busca a Dios, hay gente que todos los días tienen experiencias con Dios. Que a veces hasta uno se asusta cuando alguien dice, mire, fíjese que yo estaba en esta y esta situación y Dios me habló y me dijo que yo no estaba sola y me dijo que no estaba solo, y por muy grave que era mi problema, eso me dio fuerza y me siento con fuerzas como las del búfalo, y aquí voy hacia adelante para la gloria de Dios. De esos cristianos yo quiero ser. Y usted, hermano, ¿quiere ser de esos cristianos? Pues la clave está, no siga los moldes que otros siguen. Porque, hermano, a veces la gente dice, mire, si aquel lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si aquel se pegó su deslizadita, ¿por qué? Mire, a Manasés lo aguantó 55 años, porque era en cierto modo lo que el pueblo se merecía por haberse desviado de las cosas de Dios. Pero en el caso de Amón lo aguantó 2 años nada más y lo cortó. Lo cortó. No lo siguió soportando. Y luego cuando aparece Josías, él dice, no, yo no me voy a acomodar a eso. Hay cosas buenas que se han hecho. Han habido hombres de Dios en el pasado que hicieron lo bueno. A ellos los voy a imitar. A ellos, en ellos yo voy a poner mi mirada. Y así como ellos edificaron, yo voy a edificar también. Y si hay necesidad de cortar algo, lo voy a cortar. Prácticamente tenía una convicción tremenda. Mire, el problema de la mayoría de los cristianos es que no rompemos los moldes. Si nuestro papá es un incrédulo. Mire, yo me acuerdo, y le voy a contar esto, pero hace algunos años mi padre todavía estaba vivo. Y siempre que llegábamos a visitar a mi padre, ahí estaba mi madrastra, otra esposa de mi padre. Y cuando llegaba con mi esposa, ¿sabe cuál era el consejo que le daba a mi esposa? Póngale ojo a Milton, véalo, obsérvelo, porque él va a heredar lo de su papá, que es un gran mujeriego. Y lo primero que decía, yo reprendo al diablo. Sí, porque hasta doctrinas han hecho y enseñanzas. Corte con las maldiciones ancestrales, le dicen. Porque lo que su papá hizo, eso lo marcó a usted para toda la vida. Y usted tiene que cortar eso. Haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Mentira del diablo. Aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Y no importa que nuestros padres hayan sido pecadores y sinvergüenza, Cristo tenía un propósito y lo ha cumplido con nosotros. Lo ha cumplido. Mi padre murió, yo tengo mi familia y la gloria sea para el Señor. Jamás, y le pido a Dios que me ayude, pero jamás le he sido infiel a la mujer que Dios me dio por esposa. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque mi padre haya sido lo que haya sido y mi abuelo haya sido lo que haya sido. Mi abuelo tuvo un puño de mujeres que llenó todo San Sebastián a Pastepeque. Pero esos fueron ellos, porque no tuvieron conocimiento de Dios. Mire, Josías, ¿sabe qué fue lo que lo cambió a él? Ahí había un sumo sacerdote llamado Hilcías. Y Hilcías agarró la palabra de Dios y le dijo, Josías, mira,
Todos los problemas que hay en el pueblo de Israel es porque ellos han seguido el pecado de sus padres. Pero según esta ley dice que aquel que busca a Jehová de todo corazón le va a encontrar, y Dios va a transformar todo en la vida de ese que se someta a la palabra de Dios. Josías dijo, eso dice la escritura, sí, tráela, léela, la vas a leer al pueblo. Y cuando la leyó al pueblo, Josías dijo, esta palabra nadie la va a quebrantar, todos la vamos a obedecer para que nos vaya bien como nación, como pueblo. ¿Sabe, hermano? Tenemos que volver a la palabra del Señor. A Carlos Finney le preguntaron que a dónde estaba la clave del avivamiento, porque toda la gente anda buscando avivamiento. Algunos creen que el avivamiento es gritar y den un grito de júbilo. Eso cualquiera lo puede hacer. Chiflar cualquiera lo hace. Pero mantenerse firme cuando el pecado asedia tu vida, eso es otra cosa. Ahí solamente que hayas nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios te guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. No hay tales ahí de palabras mágicas. El que es, es. Y el que no es, no es. Pero a él le preguntaron cuál es la clave, y él dijo, miren, la clave del avivamiento es volverse a la palabra de Dios. No hay cosa secreta, es volverse a la palabra de Dios. Volverse, que nuestros hijos se vuelvan a la palabra de Dios, que nuestra esposa se vuelva a la palabra de Dios, que nuestra vida se vuelva a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, todos los moldes que hay en el mundo son de pecado. Todos los malos ejemplos. Y algunos quizás dirán, pero es que mi hermano, aquí donde nacimos hay demasiada maldad. No, usted pudo haber nacido en el huerto del Edén y usted mete el pecado ahí también, porque somos hijos de Adán. El primer Adán nos mató. El primer Adán deterioró la imagen de Dios en nuestra vida. Pero el segundo Adán vino a reconstruir todo. El segundo Adán es Cristo. Es el molde original. A Él debemos de imitarlo. Y Cristo nunca te va a fallar. Nunca. Nunca. Él dice, la Biblia vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan dice, para esto, porque él está hablando de los practicantes del pecado. Y Juan dice en su carta, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo está vencido. El diablo está bajo la planta de los pies nuestros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo no es una idea loca de religiosos. Cristo es una realidad viviente en nuestros corazones. Si ahora somos nuevas criaturas, es porque Cristo está en nuestros corazones. Solo Él nos pudo transformar. Solo Él. No importa quién haya sido nuestra familia. Eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que es lo que tenemos en nuestro corazón. En el libro de los Jueces usted va a encontrar un jovencito. No estaba tan joven, ya era algo adulto, llamado Jefté. Su madre era una prostituta, una ramera. Su padre era un viejo alcahueto que amaba más a sus otros hijos de la otra mujer, y a su hijo que había tenido con la otra mujer no lo quería. No le importaba la vida de él. Estaba haciendo acepción entre sus propios hijos. No sabía el daño que estaba causando, pero a Jefté no le iba ni le venía, porque él sabía que su Padre Celestial estaba en los cielos. Y llegó un momento, el momento de la herencia. Eso usted lo va a leer en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Ahí está. Le dicen los hermanastros, fuera de la casa, porque eres hijo de otra mujer, no vas a heredar con nosotros. Está bien, dijo él, me voy, y se fue. Y dice que hombres ociosos se juntaron a él. No es que él era ocioso, haraganes y vagos se juntaron con él, pero él nunca se hizo vago ni haragán.
Y cuando llegó el momento de la guerra, que atacaron al pueblo de Dios, ¿sabe quién era el único que podía librar al pueblo? Y lo mandan a llamar: Jefté, regresa, porque tú eres el único quien con la ayuda de Dios puede sacar a la victoria al pueblo. Pero note, su padre no lo quería, su madre era una mujer ramera, sus hermanos no lo querían, pero a pesar de eso, él se mantuvo firme en sus convicciones hacia Dios. Y se fue a la guerra. Y cuando se fue a la guerra, ¿sabe qué pasó? Dios le dio la victoria. Porque para eso lo había levantado a Jefté, con un propósito definido, para que sirviera como ejemplo. Él bien pudo haberse abandonado y decir: no, hombre, pobrecito yo, pobrecito, mis hermanos no me quieren, mi madre anda perdida, anda arruinada. Porque hay jóvenes que así dicen. Todos esos niños bayunquitos de los emos, ya los oyó mencionar. Ay, es que hemos sufrido tanto que queremos seguirnos martirizando. No han leído lo que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No importan tus penas, tus problemas, si tan solo puedes abrigar la fe en el Hijo de Dios, todo cambia. Todo puede ser transformado, todo puede ser cambiado. A José sus hermanos no lo quisieron matar, lo echaron en una cisterna, gracias a Dios que no había agua. Lo vendieron a los ismaelitas, se fue a la cultura egipcia, pero nunca se hizo egipcio. Siempre sabía que el Dios del cielo es el que revela los secretos, los sueños. Y cuando le llegó a asediar el pecado, la mujer de Potifar le decía: duerme conmigo, aquí vienes a hacer la limpieza, hombre guapo, duerme conmigo. Pero como él sabía que no había venido a pajarear ni a andar dejando embarazadas mujeres aquí a la tierra, él sabía que con un propósito Dios lo tenía ahí. Y él dijo: yo temo a Dios, y yo sé que ese hombre que es tu marido es un hombre bueno, me ha puesto todo en sus manos menos a ti. Por lo tanto, yo no voy a pecar contra Dios ni contra tu esposo. Y entonces vino la mujer y le agarró la ropa y huyó desnudo como el que había visto al diablo. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él bien pudo haber, hermano, caído con esa mujer, si eso era propio de esa cultura y de ese tiempo. Eso no era, hermano, grave en esa cultura. Pero a él no le importaba lo que la cultura creyera. A él le importaba lo que Dios decía en su palabra, en sus leyes. Lo que él tenía, su propia convicción. ¿Cuánto cristiano se va al mundo porque no tiene convicción? Mire, hemos empezado la ruta de líder y algunos recién convertidos no llegan. No, es que yo no tengo tiempo. Nunca vas a crecer en la vida cristiana, porque si esto no alimenta tu alma, vas a tener anemia espiritual. Nunca vas a crecer espiritualmente. Y lo más probable es que de repente veas un mal ejemplo por ahí y se te van a pegar todas las mañas de gente que no tiene temor a Dios. Empezarás a quedarte por allá atrás, te vas a ir a comer pupusas, vas a venir a medio mensaje, no vas a entender nada, y es probable que nunca sepas ni tan siquiera por qué Dios te tuvo sentado en esta silla. Pero yo quiero decirles algo: al estar acá, el Señor nos dice hoy que Él quiere que rompamos con todo molde de pecado, con todo molde de mediocridad, porque hay mucha mediocridad en la iglesia, mucha mediocridad en la iglesia. Porque cuando la iglesia está avivada en el Espíritu de Dios, mira, hermano, no hay necesidad de andarle diciendo: hermano, y usted quiere servir, hermano, no se duerme en los cultos, hermano, despiértese. No hay necesidad. La gente está despierta, está en la expectativa, ¿qué es lo que Dios va a dar? Pero aquel que el tiempo va pasando y nunca tiene experiencia con Dios,
Olvídese, hermano, no pasa de ser calientacilla. Finalizo con esto, pero yo recuerdo el 19 de marzo de 1989 que el Señor me llamó a la vida cristiana, y el 4 de noviembre de 1994, cuando el Señor me llamó al ministerio, yo estaba en el Poliedro. Bien recuerdo ese día. Estaba en el Poliedro, había una conferencia internacional. Yo estaba de meque ahí, si usted quiere, porque yo no era pastor. Pero me dieron la oportunidad de irme a meter, y me fui a meter, porque yo tenía hambre de la palabra de Dios. Y me fui a hincar a una de las tablas que están ahí, y empecé a orar. Y empecé a orar. Y empecé a orar. Y empezó a llenarse aquel lugar. Y cuando yo estaba hincado ahí, ¿sabe quién llegó a visitarme? Me llegó a visitar el diablo. Y se me presentó como un hombronazo, blanco, ojos azules. Pero era un hombre que daba temor. Y con una carcajada diabólica se rió y me dijo: pobrecito, ¿crees que me vas a vencer? Y mire, hermano, se me puso la cabeza grande. La sentía que me iba a estallar. Pero en ese mismo momento sentí que un gran fuego de Dios vino sobre mi vida. ¿Y sabe qué? Cuando ese fuego vino, yo agarré mi Biblia y le dije: pues en el nombre del Señor te voy a vencer, Satanás. Y cuando le hice así, en la visión que tenía, se me hizo una espada la Biblia y lo hice 2 pedazos. Desde ese día yo supe, ¿sabe qué supe? Que el Dios del cielo es real y que es más poderoso que el que está en el mundo queriendo destruir a su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nunca, nunca, nunca dudes de la realidad de Dios. Nunca, nunca. Y si jamás te ha hablado, ¿por qué no le dices hoy: háblame, Señor? ¿Por qué no le dices hoy: tócame, Señor? Yo quiero sentirte, no quiero estar en una vida insatisfecha aquí en la silla. Cierre sus ojos, porque Él está aquí esta noche. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y empiece a orar a Dios. Él está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Su presencia es una realidad en medio nuestro. Su presencia es una realidad. No podremos vencer los moldes del pecado si no tomamos de la fuente de vida que es Cristo, de su presencia, de su poder, de su gloria. Probablemente en el inicio de tu vida cristiana fuiste un cristiano fogoso, de convicciones. Nada te hacía retroceder, nada te hacía mentir. Aborrecías la mentira porque sabías que la mentira es del diablo. Pero ahora quizás hasta mentiras se te salen de tus labios, y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Levanta tus manos y habla con Él. Dile: Señor, yo quiero sentir la realidad de tu gloria. Quiero sentir la realidad de tu poder en mi vida. No quiero vivir de apariencias. No quiero que la mediocridad se apodere de mi ser. Oh Espíritu Santo, muévete. Espíritu de Dios, llena cada vida. Espíritu de Dios, llena cada vida. Llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Llena tu pueblo, llena tu iglesia. Ponte de pie y levanta tus manos. Ponte de pie, levanta tus manos. Dile: Señor, lléname. Yo quiero vivir para ti, Señor. No quiero vivir de emociones, de pasatiempos, no. Quiero amar tu palabra, vivir en santidad. Oh, levanta tus manos y recibe de Dios. Recibe, el Espíritu de Dios te está llenando. El Espíritu de Dios te está llenando, recibe. Ahí arriba, recibe, recibe de Dios.
Siente su presencia, siente su gloria, siente su poder. El avivamiento llegará a tu corazón, llegará a tu vida, tendrás convicciones fuertes. Solo abre tu corazón, solo abre tu corazón. Habla con Dios, habla con Dios. Espíritu Santo, muévete. Bautiza, reparte dones. Danos hambre por tu palabra, Señor. Dile, Señor, envía avivamiento. Envía avivamiento, Señor. Envía avivamiento a los corazones. Envía avivamiento, Señor. Mi vida está fría, díselo. Mi vida está seca. Mi vida se seca sin ti. Lléname. Lléname, lléname. Llena a tu pueblo. Llena a cada líder, llena a cada miembro. Llena a cada supervisor, cada anfitrión. Llénalos. Y la babasquita. Llena, 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 llena. Llena, Señor, llena. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Tú tienes un propósito para nuestra vida. Cúmplelo, Señor, cúmplelo. Cúmplelo antes que tú vengas, cúmplelo. Recibe, recibe. Él está llenándote. Ahí arriba, recibe. Siente el fuego de Dios y recibe. Recibe. No te acomodes al molde de frialdad, de pecado. Eso destruye las naciones, destruye las familias. ¿Qué le estás heredando a tus hijos? Que ellos te vean llorar ante su presencia. Que ellos te vean leyendo la palabra. Que ellos te vean sirviéndole a tu Señor. Aleluya. 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 Recibe, recibe. Tú no estás solo, no estás sola. El Dios del cielo está contigo. El Dios del cielo está contigo. No veas los malos ejemplos. Pon tu mirada en aquel que te ha llamado. Pon tu mirada en aquel que entregó su vida por ti. Pon tu mirada en aquel que sin reservas se entregó por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. No te avergüences del evangelio. No te avergüences de servir a Dios. Dios te ha llamado con un propósito. Te sacó del vicio, de la droga, del alcohol. Te sacó de lo más vil de este mundo para que tú le amaras y hacer de ti un instrumento de gloria. Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitar esta noche, si hay amigos en medio nuestro que no tienen a Cristo, salga de su silla y ven acá al frente. Si por primera vez quieres aceptar al Señor, ven aquí al frente. Levanta tu mano, sal de tu silla y ven aquí al frente. La iglesia está orando por ti. La iglesia se puede sentar. Pero si hay amigos que por primera vez quieren entregarse a Cristo, venga. Dios tiene un propósito para ti. Dios bendiga a nuestro hermano.
Levántese, salga de su silla. Amigo que no tienes a Cristo, ven. No, esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Sal de la silla y ven a Cristo. Dios bendiga al caballero. Levántese usted también. El Espíritu de Dios, Dios mismo, está aquí y Él te ha tocado en esta noche. Sal de la silla y ven, levanta tu mano y ven aquí al frente. El Señor está aquí. Ven a entregarte a Cristo. Ven a entregarte al Señor por primera vez. Levanta tu mano y ponte de pie y ven aquí al frente. Sal rápidamente de la silla. El diablo quiere destruirte. Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere perdonar. Ven si por primera vez hay hombres, mujeres que están sintiendo el llamado del Señor, que están sintiendo que necesitan un cambio de vida. Si tú eres esas personas, de esas personas que necesitan un cambio de vida, ven, solo Cristo te puede cambiar. Venga, salga de su silla. Los que se van a reconciliar, salga de su silla y venga. Ya no imites el molde de pecado de otros. Ten tus propias convicciones. Sal de tu silla y reconcíliate con Dios. Dios le bendiga. Dios bendiga al jovencito. Dios bendiga al otro joven. Venga usted también. Dios bendiga a la hermana. Ven a llorar aquí al frente. Tus lágrimas no funcionan quedándote ahí, pero aquí en el altar de Dios, Dios bendiga al joven. Ven a Cristo. Dios bendiga al niño. Levántese usted también. Reconcíliese o entréguese a Cristo por primera vez. Venga. Ven. Hay una vida diferente para ti. Los que están ahí arriba y no están a cuentas con Dios, vengan a Cristo. Ven a arreglar tus cuentas con Dios. Dios le bendiga, hermana. La felicito por ser sincera. Porque hay que ser sincero delante de Dios. Saber que no se está bien. Saber que la vida que se lleva no es buena delante de Dios. Hay que tener valor y sinceridad para decirle: Señor, me equivoqué. Volví al pecado. Volví a tomar ese molde pecaminoso. Pero yo quiero que ahora rompas. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Venga. La iglesia está orando por ti porque te ama. La iglesia te ama. Todos te amamos. Y Dios más que nadie te ama. Y por eso te trajo a este culto. Para que tú entendieras que Él te ama, pero que no está de acuerdo con el nivel de vida que llevas. Sal de la silla y ven. Levanta tu mano y ven a Cristo. Ven a reconciliarte. Dios le bendiga. El Señor está tocando los corazones. Venga Cristo. Venga Cristo. Dios bendiga al niño. Levántese usted también. Oh, el tiempo es final, hermano. Ya no pierdas tu tiempo. Ya no dejes para otro día. Esta es una decisión muy seria. Es una decisión que transformará tu vida para siempre. Levántate y sal de tu silla y ven. Todavía hay tiempo, estamos esperando por ti. Allá viene una hermana. Venga usted también. Los que están allá arriba y saben que le han fallado a Dios, saben que si Cristo viniera hoy, los hallaría en pecado. No esperes que te haya en pecado. No. Dios lo bendiga al caballero. No esperes que te haya en el pecado. Dios le bendiga. Venga usted también. El Señor está tocando. Venga usted también. Aproveche la gracia de Dios. Aproveche la misericordia de Dios. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si eres de la iglesia del Señor, no debes vivir en pecado. No debes deleitarte en el pecado, porque el pecado destruirá tu vida, destruirá tu familia, destruirá tus hijos. Serás un mal ejemplo para ellos. Y aunque ellos tengan un propósito de Dios para su vida, Dios bendiga al jovencito.
tú estarás sirviendo de tropiezo para ellos. Mejor ven ahora, padre, madre, que le estás sirviendo de tropiezo a tu hijo, ven, entrégate a Cristo. Dios bendiga al joven. La iglesia sigue orando. El Espíritu de Dios está tocando las almas. Clama a Dios, hermano. Clama al Señor. Dios le bendiga, hermana. Clama al Señor, porque el Señor está rompiendo las cadenas. Aprovecha esta noche que el Espíritu de Dios está rompiendo las cadenas. Te puedes ir libre de este lugar. Puedes irte libre con una vida nueva, una vida diferente. ¿Quién más necesita de Dios? ¿Quién más quiere ser sincero? ¿Quién más quiere ser sincera con Dios? No importa si tienes privilegio. Los privilegios pueden cubrir tu apariencia, pero Dios escudriña tu mente y escudriña tu corazón y sabe cómo estás delante de Dios. Él sabe cómo estás delante de Él. Solo un minuto esperamos, y este minuto puede ser decisivo en tu vida. Ven a Cristo esta noche. Ven a reconciliarte con Él, o ven a entregarte por primera vez. Estamos esperando por ti. Estamos esperando por ti, porque el Señor te ama, porque el Señor te quiere perdonar, porque el Señor te quiere salvar. Vamos, levántate de esa silla. Dios lo bendiga al jovencito. Qué bueno por aquellos que hacen sensible su corazón. Qué bueno por las personas que son sensibles al llamado de Dios. Por eso la Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque eso no le conviene a nadie. Endurecer el corazón no te beneficia en nada. Mejor ábrele tu corazón al Señor. Hago el último llamado. Si hay alguna persona más que quiere entregarse a Cristo o se quiere reconciliar con el Señor, no se quede tranquilo ahí en la silla. Véngase, véngase y únase a este grupo de hermanos y hermanas que están aquí llorando ante la presencia del Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna vida más? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo va a bendecir por su sinceridad. Dios la bendiga, hermana. Eso es de Dios, eso agrada a Dios. El que seamos humildes de corazón, eso le agrada al Señor. De nada sirve llorar en la silla si no vienes a confesar al Señor tus pecados. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos por estas vidas que en tu gran amor, Señor, tú les has tocado para que ahora renuncien y rompan, Dios mío, con todo yugo de pecado. Espíritu de Dios, séllales, llénales, que tu sangre, Señor amado, les limpie de todo pecado. Haz de ellos nuevas criaturas, que nunca vuelvan atrás. Que siempre tu presencia, tu poder, tu gloria sea sobre sus vidas, y que en todo puedan adornar la gracia que ahora los ha alcanzado. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Toda la iglesia se pone de pie. Digámosle: Señor, yo quiero vivir para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Aleluya. Él está aquí, hermano. Aleluya. Aleluya. Hacemos hoy
Pueden pasar, hermanos, los felicitamos en el nombre del Señor. De tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Aleluya, gracias Señor.